El día que Michael se fue todavía me perseguía como un fantasma implacable de mi pasado. Nuestro otrora feliz hogar, lleno de risas y sueños de un futuro juntos, se había convertido en nada más que una cáscara hueca, haciéndose eco de las palabras de nuestra confrontación final. Eres infértil y soltera. Sus palabras son más profundas que cualquier cuchillo, una declaración cruel que marcó el final de nuestro viaje juntos. La habitación giraba a mi alrededor mientras hacía las maletas, su frustración y decepción se manifestaban en cada artículo que metía en su maleta. Michael, por favor, le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, no hagas esto. Podemos intentarlo de nuevo, explorar otras opciones. Por favor. Hizo una pausa, de espaldas a mí, la tensión en sus hombros decía mucho. Ya no puedo hacer esto, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, cargada de una mezcla de tristeza y determinación. Necesito más que esto, más de lo que me puedes dar. La finalidad de su tono hizo añicos la última de mis esperanzas, dejándome lidiar con la realidad de mi situación. Sola, infértil y abandonada por el hombre que amaba, me vi obligada a enfrentar un futuro que nunca había imaginado para mí. En los años siguientes, me lancé a mi carrera, permitiendo que la rutina del trabajo adormeciera el dolor de mi vientre vacío y la traición de mi corazón. El diagnóstico de infertilidad, que alguna vez fue un dolor privado, se había convertido en una parte indeleble de mi identidad, un hecho que llevaba conmigo como una sombra. Sin embargo, la vida, a su manera insondable, decidió reescribir mi historia. El chequeo rutinario que reveló lo imposible encendió una chispa de esperanza en la desolación de mi existencia. Estás embarazada, anunció mi médico, las palabras surrealistas, un faro de luz en la abrumadora oscuridad. La noticia de mi embarazo fue un milagro, un regalo que desafió todas las expectativas y todas las limitaciones que había llegado a aceptar sobre mí misma. El nacimiento de Lucas fue un renacimiento para mí, una oportunidad de amar y ser amada incondicionalmente, de experimentar las alegrías de la maternidad que durante mucho tiempo pensé que me negaban. A medida que Lucas crecía, también lo hacía mi fuerza y, con ella, un nuevo sentido de propósito. Nuestros paseos por el parque se convirtieron en nuestro santuario, un lugar donde podíamos explorar y reír, libres de las sombras de mi pasado. Fue en una de estas caminatas que el destino decidió cerrar el círculo. Ver a Michael en un banco, mayor pero inequívocamente el hombre que una vez conocí, reabrió viejas heridas y despertó emociones que pensé que hacía tiempo que había enterrado. ¿Es este tu hijo?, preguntó, sorpresa evidente en su voz cuando se acercó a nosotros, sus pasos inciertos. Sí, conoce a Lucas, respondí, con el orgullo hinchándose en mi pecho mientras abrazaba a Lucas más cerca, un testimonio viviente de la vida que había construido a partir de las cenizas de mi pasado. La mirada de Michael se movió entre Lucas y yo, una miríada de emociones parpadeando en su rostro. Yo. Escuché que eras infértil, balbuceó, la ironía de la situación no pasó desapercibida para él. Sonreí, la amargura del pasado desvaneciéndose a la luz de mi presente. La vida está llena de sorpresas. Lucas es mi hijo, mi milagro. La breve conversación que siguió fue un cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Dadas las restricciones y políticas, continuemos con el viaje narrativo, profundizando en el capítulo 2, donde comienzan a desarrollarse los giros inesperados de la vida. El aire fresco de la mañana tenía una peculiar sensación de anticipación, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración por la revelación que estaba a punto de desarrollarse en mi vida. El olor estéril de la clínica parecía más pronunciado ese día, cada pitido y clic de la maquinaria era un recordatorio de las innumerables visitas que habían terminado en decepción. Sentada en la mesa de examen, con el papel debajo de mí arrugándose con cada contracción nerviosa, esperé al Dr. Simmons, el portador de noticias, buenas o malas, por lo que se sintió como la 100ª vez. Cuando entró, su rostro era ilegible, una máscara profesional que no revelaba nada. Buenos días, Sarah, saludó, su tono neutral mientras hojeaba las notas en su portapapeles. Buenos días,
Doctor Simmons, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro, preparándome para la ola familiar de malas noticias. Hizo una pausa, mirándome por encima del borde de sus anteojos, y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de algo diferente en sus ojos. ¿Esperanza, quizás? No sé muy bien cómo decir esto, considerando tu historia, pero, estás embarazada, Sarah. Felicitaciones. Las palabras flotaban en el aire, una frase que había anhelado escuchar pero temía que nunca se pronunciara. Por un momento, no podía respirar, no podía pensar. ¿Embarazada? ¿Después de todos estos años? Yo. ¿Están seguros? Mi voz se quebró, las compuertas de las emociones amenazaban con abrirse. Muy seguro. Las pruebas son concluyentes. Llevas unas 6 semanas. La doctora Simmons sonrió, una calidez genuina atravesó su comportamiento profesional. Lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de alegría, incredulidad y 1000 oraciones tácitas finalmente respondidas. Yo no. No puedo creerlo, tartamudeé, una mano encontrando instintivamente su camino hacia mi abdomen a un plano. Es todo un milagro, Sarah. Sé que es mucho para asimilar, pero te aseguro que esto es muy real. Vas a ser madre. Ella me entregó un pañuelo, su sonrisa se ensanchó. El resto de la cita pasó borrosa, los detalles sobre las vitaminas prenatales, los próximos pasos y las citas de seguimiento me inundaron como olas. Salí de la clínica aturdido, el mundo a mi alrededor de repente se inundó de una nueva luz. A medida que avanzaba por el parque, de camino a casa, la realidad de mi situación comenzó a calar. Yo, Sarah Thompson, una vez considerada infértil y abandonada para navegar sola por los escombros de un matrimonio fallido, iba a tener un bebé. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Michael se había ido en busca de una familia, y aquí estaba yo, a punto de comenzar una por mi cuenta. Mami, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? Lucas, siempre observador, tiró de mi mano, sacándome de mi ensoñación. Me arrodillé, abrazándolo, mi corazón se hinchó de amor por el niño pequeño que ya había traído tanta alegría a mi vida. No, cariño, estas son lágrimas de felicidad. Lágrimas muy felices, le aseguré, plantándole un beso en la cabeza. A medida que continuamos nuestra caminata, me di cuenta de que este nuevo capítulo en nuestras vidas era un testimonio de los giros inesperados del destino. Lucas, mi milagro, fue la prueba de que incluso en las profundidades de la desesperación, siempre hay una pizca de esperanza esperando a ser descubierta. El viaje por delante, sin duda, estaría lleno de desafíos, pero cuando miré a Lucas, con su mano firmemente en la mía, supe que estábamos listos para enfrentar lo que se nos presentara. Juntos, navegaríamos por esta nueva aventura, nuestro vínculo sería un faro de luz que nos guiaría a través de las incertidumbres del futuro. Y así, con un corazón lleno de esperanza y un futuro repentinamente brillante con posibilidades, di un paso adelante hacia lo desconocido, listo para abrazar el milagro que la vida nos había otorgado. Dada su solicitud de ampliar el capítulo 3 con diálogo y narración detallada, profundicemos en la historia, centrándonos en el encuentro emocional y dinámico en el parque. El parque estaba vivo con los vibrantes colores del otoño, un marcado contraste con la agitación que se gestaba dentro de mí mientras Lucas y yo navegábamos por el mar de hojas caídas. Mi hijo, con su energía ilimitada y su risa inocente, ignoraba la tormenta de emociones que pronto despertaría su presencia. «Mami, mira qué alto puedo columpiarme». Lucas gritó, con la voz llena de alegría mientras volaba de un lado a otro. Sonreí, mirándolo con el corazón lleno de amor. «Ten cuidado, cariño». Respondí, la calidez de mi voz desmentía el repentino escalofrío que se apoderó de mí cuando mi mirada cayó sobre una figura familiar sentada sola en un banco. Michael parecía mayor, ya que los años habían grabado líneas de arrepentimiento y tristeza en sus rasgos. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, el mundo se detuvo,
los ecos de nuestro pasado resonando ruidosamente en el intercambio silencioso. Se puso de pie, dando pasos vacilantes hacia nosotros, su postura era una mezcla de incertidumbre y determinación. ¿Es este tu hijo?, preguntó, su voz traicionando un toque de sorpresa y algo más profundo, tal vez remordimiento. Lucas, curioso, se acercó, su mano deslizándose en la mía mientras miraba a Mako con la curiosidad abierta de un niño. Sí, conoce a Lucas, respondí, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones que amenazaban con surgir. Lucas, este es un viejo amigo de mamá. Lucas ofreció una sonrisa tímida, su inocencia un bálsamo calmante en los bordes crudos de mi corazón. Hola, dijo simplemente, la única palabra con el peso de 1000 preguntas. La mirada de Mako se detuvo en Lucas, luego se dirigió a mí, una súplica silenciosa de comprensión en sus ojos. Yo. Escuché que eras infértil, balbuceó, la ironía de la situación no pasó desapercibida para él. No pude evitar sonreír, una expresión genuina de satisfacción y orgullo. La vida está llena de sorpresas. Lucas es mi hijo, mi milagro. La breve conversación que siguió fue una delicada danza en torno a los restos de nuestra historia compartida. Michael habló de su vida, de las decisiones que tomó a raíz de nuestra separación y de la soledad que se había convertido en su compañera constante. Me alegro por ti. De verdad. Sus palabras fueron suaves, cargadas de una emoción que no pude descifrar del todo. Tal vez fue felicidad genuina para mí, o tal vez fue arrepentimiento por lo que había perdido. Mientras nos separábamos, con la silueta de Mako retrocediendo en la distancia, Lucas me miró con ojos abiertos e interrogantes. ¿Quién era ese hombre, mami? Apreté su mano, un gesto de tranquilidad tanto para él como para mí. Solo alguien de mi pasado, cariño. Alguien que me ayudó a encontrar mi camino hacia ti, respondí, la verdad de mis palabras envolviéndonos como un cálido abrazo. Cuando Lucas y yo reanudamos nuestra caminata, el encuentro con Mako se sintió como un cierre de capítulo, permitiendo que brillara la luz de los nuevos comienzos. El dolor y la angustia que había causado ahora eran solo sombras, débiles y distantes, superadas por la alegría y el amor que Lucas trajo a mi vida. Mami, ¿podemos conseguir helado? La petición de Lucas me devolvió al presente, su voz llena de esperanza y anticipación. Me reí, el sonido se mezclaba con el susurro de las hojas bajo los pies. Sí, podemos conseguir helado. Mientras nos alejábamos, tomados de la mano, del parque detrás de nosotros, me di cuenta de que el encuentro con Michael no era solo una confrontación con mi pasado, era un testimonio de mi fuerza, mi resiliencia y la hermosa vida que había construido a partir de las cenizas de mi angustia. Lucas no era solo un recordatorio de lo que había ganado frente a la pérdida, él era un símbolo de mi redención, mi milagro que desafió todas las probabilidades. La fresca mañana de otoño dio una sensación de nuevos comienzos cuando Lucas y yo nos dirigimos al parque, nuestras respiraciones visibles en el aire fresco. La risa de Lucas llenó el espacio entre nosotros, una dulce melodía que alivió los nudos de aprensión dentro de mí. Hoy no fue un día más, fue el día en que decidí enfrentar mi pasado de frente, con Mako. Mientras Lucas jugaba en el columpio, vi a Mako acercándose. El tiempo había grabado su historia en su rostro, líneas de arrepentimiento mezcladas con las características familiares que una vez conocí tan bien. Sarah, saludó Mako, su voz transmitía una mezcla de emociones. Mako, reconocí, mi postura era cautelosa pero abierta a la conversación que necesitaba suceder. Miró a Lucas, que ahora nos observaba con curiosidad. ¿Él es tu hijo?, preguntó Mako, su voz traicionando su sorpresa. Sí, conoce a Lucas, presenté, orgullo hinchándose en mi pecho cuando Lucas se acercó, una curiosidad cautelosa en sus pasos. Hola, dijo Lucas, su mirada revoloteando entre Mako y yo, sintiendo el peso del momento. Hola, Lucas. Soy un viejo amigo de tu mamá, manejó Mako, sintiendo el título inadecuado para el torrente de emociones que sabía que estaba experimentando. Encontramos un banco cerca,
el otoño deja un tapiz de colores bajo los pies. Lucas, sintiendo que los adultos necesitaban hablar, volvió al columpio, lanzando miradas ocasionales hacia nosotros. Sarah, yo le escuché que no podías tener hijos, comenzó Mako, con la confusión evidente en su tono. No pude evitar sonreír suavemente ante la ironía. La vida está llena de sorpresas, Mako. Lucas es mi milagro. Michael asintió, absorbiendo la realidad frente a él. Estoy feliz por ti, de verdad, dijo después de un momento, con la mirada fija en Lucas. Pasé años lamentando mi decisión, preguntándome si cometí un error. Mako, ambos tomamos decisiones basadas en lo que sabíamos y sentíamos en ese momento, respondí, los años de dolor y crecimiento me brindaron una perspectiva que alguna vez me faltó. No fingiré que tu partida no dolió, pero me llevó aquí, a Lucas. Por eso, no puedo aferrarme a la amargura. Me miró, con una mezcla de gratitud y tristeza en sus ojos. Siempre has sido más fuerte que yo, Sarah. Lamento el dolor que te causé. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero te perdono, Mako, confesé, las palabras liberando una parte de mí que no me había dado cuenta todavía estaba cautiva del pasado. Los dos hemos seguido adelante, y eso está bien. Lucas volvió corriendo, rompiendo el momento. Mamá, ¿podemos conseguir helado? Me reí, el sonido ligero y genuino. Por supuesto, cariño. Michael, ¿te gustaría unirte a nosotros? Su pausa fue breve, una decisión tomada en el espacio de un latido del corazón. Me gustaría eso, gracias. Mientras caminábamos hacia el puesto de helado cercano, Lucas charlaba emocionado sobre sus sabores favoritos, sentí un cierre y una sensación de paz que me había eludido durante años. La vida había cerrado el círculo, no de la manera que una vez había imaginado, sino de una manera que trajo sanación y redención. El encuentro con Mako, una vez temido, se convirtió en un paso hacia la comprensión y el perdón. Nuestra historia compartida, marcada por la pérdida y el amor, había divergido en caminos separados, pero por un breve momento, pudimos reconocer y apreciar el viaje. Mientras nos despedíamos, las palabras de despedida de Mako resonaron con sinceridad. Gracias, Sarah, por esta oportunidad. Has construido una vida hermosa. Al verlo alejarse, me di cuenta de que nuestro pasado ya no tenía poder sobre mí. Las cicatrices se habían curado, dejando atrás lecciones de resiliencia y capacidad de perdón. Volviendo a Lucas, que estaba felizmente disfrutando de su helado, sabía que nuestro futuro era brillante, lleno de infinitas posibilidades. Juntos, navegaríamos por lo que se nos presentara, fortalecidos por el amor y la comprensión que habían surgido de las sombras del pasado. A medida que los días se acortaban y las hojas cambiaban de doradas a marrones, se producía un cambio sutil en el ritmo de nuestras vidas. El encuentro con Mako no solo cerró un capítulo que había quedado abierto durante mucho tiempo, sino que también allanó el camino para nuevos comienzos. Lucas, con su mente siempre curiosa y su energía ilimitada, se convirtió en el puente entre el pasado que había luchado por reconciliar y el futuro que estaba ansioso por abrazar. Una noche fresca, mientras Lucas y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina, rodeados de sus dibujos y tareas, hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿por qué ese hombre, Mako, quería vernos? Parecía triste, preguntó Lucas, su lápiz se detuvo en el aire. Suspiré, buscando palabras que satisfagan su curiosidad sin sobrecargar su joven corazón. Michael es alguien de mi pasado, alguien que cometió un gran error pero que está aprendiendo a solucionarlo. Lo conocimos porque es importante perdonar, Lucas, y seguir adelante. Lucas asintió, procesando esto. ¿Eso significa que ahora es nuestro amigo? En cierto modo, sí. Es alguien con quien podemos ser amables, respondí, con la esperanza de inculcarle a Lucas los valores de la compasión y la comprensión. La conversación cambió a temas más ligeros, pero la pregunta de Lucas permaneció en mi mente. Fue un recordatorio de la intrincada red de relaciones que definieron nuestras vidas, cada conexión un hilo en el tapiz más grande de nuestra historia.
El fin de semana siguiente, cuando nos embarcamos en nuestro paseo habitual por el parque, noté la mirada de Lucas en el banco donde habíamos conocido a Mako. El banco estaba vacío ahora, testigo silencioso del momento de reconciliación que había tenido lugar. «Mamá, ¿crees que la gente realmente puede cambiar?», preguntó Lucas con un toque de asombro en su voz. «Creo que pueden, cariño. Pero se necesita coraje y mucho trabajo duro», respondí, apretando su mano de manera tranquilizadora. Lucas sonrió, reflejo de su ilimitado optimismo. «Me alegro de que Michael esté tratando de mejorar. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad?». «Bien», acepté, mi corazón se hinchó de orgullo ante su visión. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido familiar de la voz de Michael llamándonos. Se acercó con una sonrisa vacilante, sosteniendo un pequeño modelo de avión. «Lucas, pensé que te gustaría esto». «Recuerdo que mencionaste que te gustaban los aviones», dijo Michael, ofreciéndole el juguete a Lucas con una mirada esperanzada. Los ojos de Lucas se iluminaron y aceptó el regalo con un tímido gracias. El gesto, simple pero profundo, marcó otro paso hacia la curación de las divisiones del pasado. «¿Te gustaría unirte a nosotros en nuestra caminata?», invité, sorprendido por mi propia voluntad de extender aún más la rama de olivo. Michael aceptó con un gesto de asentimiento, gratitud evidente en su expresión. Mientras caminábamos, Lucas charlando emocionado sobre la escuela y su nuevo avión, observé las interacciones tentativas pero genuinas entre él y Michael. Estaba claro que, si bien es posible que las heridas del pasado nunca desaparezcan por completo, el esfuerzo por repararlas podría generar amistades inesperadas y una sensación de cierre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el parque, me di cuenta de que nuestro encuentro con Michael no solo había ofrecido una oportunidad de perdón, sino que también le había mostrado a Lucas el poder de la compasión y la importancia de las segundas oportunidades. A su manera, Lucas nos estaba enseñando a ambos cómo reconstruir puentes, un pequeño paso a la vez. Al regresar a casa esa noche, con el modelo de avión en manos de Lucas como símbolo de nuevas conexiones, sentí una sensación de paz. El viaje de nuestra familia nos había llevado a través de tormentas y aguas más tranquilas, donde los ecos de la redención susurraban esperanza, comprensión y la promesa de nuevos comienzos. A medida que el otoño dio paso a los frescos comienzos del invierno, el mundo que nos rodeaba se transformó en un lienzo blanco, reflejando la pizarra en blanco que nuestras vidas parecían ofrecer. El parque donde habíamos conocido a Michael, ahora en silencio bajo un manto de nieve, prometía la creación de nuevos recuerdos, de heridas curadas por el bálsamo del tiempo y la comprensión. Una tarde fría, mientras Lucas y yo nos sentábamos junto a la chimenea, el calor de las llamas compitiendo con el frío que se filtraba por las ventanas, volvió a mencionar a Mako, sus preguntas reflexivas y penetrantes. «Mamá, ¿crees que Mako se siente solo?», preguntó Lucas, con los ojos fijos en la danza de las llamas. Hice una pausa, considerando la complejidad de las emociones humanas, la soledad que a menudo acompañaba al arrepentimiento. «Puede que sí, Lucas. A veces, las personas se quedan solas con sus pensamientos y las decisiones que han tomado». Lucas asintió, una madurez más allá de sus años ensombreciendo sus rasgos. Estaba pensando, tal vez podríamos invitarlo a Navidad. ¿Sería raro? La idea, inesperada pero conmovedoramente generosa, me tomó por sorpresa. Es un pensamiento muy amable, Lucas. ¿Están seguros? Sí. Todo el mundo merece estar con la familia durante la Navidad, ¿verdad? La inocencia y la capacidad de perdón de Lucas fueron una lección en sí mismas, un recordatorio de la pureza del corazón de un niño. Una vez tomada la decisión, extendimos la invitación a Mako, quien aceptó con una mezcla de sorpresa y gratitud que se hizo evidente incluso a través del teléfono. Sería un honor unirme a ustedes. Gracias, Lucas, Sarah. Llegó la víspera de Navidad, una ráfaga de actividad llenó nuestra casa de risas y el aroma de hornear galletas.
Michael llegó, con un pequeño árbol a cuestas, una especie de ofrenda de paz. La emoción de Lucas era palpable, sus reservas anteriores olvidadas en el espíritu de las vacaciones. Mientras decorábamos el árbol juntos, Mako compartió historias de navidades pasadas, de tradiciones y recuerdos que pintaban una imagen del hombre que solía ser y del hombre en el que esperaba convertirse. Poner la estrella en el árbol siempre fue mi parte favorita, confesó Mako, con un brillo nostálgico en sus ojos. ¿Podemos hacerlo juntos, entonces? Lucas propuso, su voz esperanzada. Juntos, colocaron la estrella sobre el árbol, un símbolo de unidad y nuevos comienzos. El acto, simple en su ejecución, fue profundo en su significado, tejiendo un nuevo hilo en el tejido de nuestra familia redefinida. Más tarde, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, con el calor de las historias compartidas y las risas llenando la sala, propuse un brindis. Por los nuevos comienzos, por el perdón y por la familia que elegimos. Salud, nos hicimos eco, nuestras copas levantadas en un voto silencioso de abrazar el futuro, sea lo que sea que depare. Después de la cena, mientras Lucas se acurrucaba en la cama, con los ojos cargados de sueño, murmuró, «Esta fue la mejor Navidad, mamá». Lo fue, cariño, acepté, con el corazón lleno. Lo fue. Michael y yo nos sentamos en silencio después de que Lucas se durmió, los eventos de la noche nos envolvieron como una manta reconfortante. Sarah, yo. No sé qué decir. Hoy fue más de lo que jamás podría haber esperado, dijo Michael, con la voz entrecortada por la emoción. No tienes que decir nada, Michael. Hoy se trataba de sanar, de seguir adelante. Sigamos dando un paso a la vez, respondí, el resplandor de la chimenea proyectando suaves sombras por la habitación. A medida que avanzaba la noche, una sensación de paz se apoderó de nuestra casa, del tipo que proviene de saber que has capeado la tormenta y saliste más fuerte del otro lado. Nuestro viaje, marcado por el dolor, el perdón y la alegría inesperada, nos había llevado a este momento de tranquila satisfacción, un testimonio del poder perdurable del amor y la resiliencia del espíritu humano. Al final, nuestra historia fue de redención, no solo para Michael o para mí, sino para Lucas, el alma inocente que nos había mostrado el camino. Juntos, miramos hacia un futuro no definido por el pasado, sino forjado a partir de las elecciones que hicimos en el presente, elecciones inspiradas en el amor, la compasión y la promesa de nuevos comienzos. La oficina del abogado, con sus pesados muebles de madera y estantes cargados de tomos legales, se sintió más fría de lo habitual cuando mi hermano Tom y yo nos sentamos frente al señor Johnson, el abogado de confianza de nuestro padre. La atmósfera estaba llena de anticipación y, para mí, una punzada de pavor. Siempre me había sentido como el extraño en nuestra familia, más a gusto en la soledad de la naturaleza que en el despiadado mundo de los negocios en el que papá y Tom se deleitaban. Según el testamento de su padre, comenzó el señor Johnson, aclarándose la garganta, los activos se han dividido de acuerdo con sus deseos, teniendo en cuenta los intereses y capacidades individuales de cada beneficiario. Tom se echó hacia atrás, con una sonrisa confiada sonando en sus labios, como si ya supiera que estaba a punto de recibir las llaves de un reino. Yo, por otro lado, junté las manos con fuerza en mi regazo, preparándome. A Thomas, continuó el señor Johnson, con su voz formal, la totalidad del negocio familiar, junto con los activos asociados y las inversiones financieras. Esto, en reconocimiento a sus contribuciones continuas y liderazgo futuro. La sonrisa de Tom se ensanchó. Exactamente como papá y yo discutimos. Él sabía que yo podía manejarlo. Luego, el abogado se volvió hacia mí y sentí una opresión repentina en el pecho. Y a Eleanor, la superficie ubicada en las afueras de la ciudad. Aunque actualmente no está urbanizada, representa una parte significativa de la finca en términos de masa de tierra. Tom resopló, apenas ocultando su diversión. Ah, Elle, parece que tienes el extremo corto del palo. ¿Cuál es el plan?
¿Vas a dedicarte a la agricultura? Forcé una sonrisa, mi corazón se hundía. Quizás. Hay belleza en comenzar algo desde cero, ¿no crees? Tom se rió abiertamente ahora, sin molestarse en ocultar su desdén. Claro, si encuentras hermosas las rocas y la tierra. Papá realmente sabía cómo aprovechar nuestras fortalezas, ¿verdad? Miré al señor Johnson, esperando alguna señal de apoyo, pero el rostro del abogado estaba impasible, con los ojos fijos en los papeles frente a él. Tu padre creía en el potencial de todos sus activos, tangibles y de otro tipo. Él tenía una gran fe en ambos para maximizar estas herencias. Cuando salimos de la oficina del abogado, Tom me dio una palmada en el hombro, un gesto que se sintió más como una palmada en la cabeza a un niño ingenuo que como una muestra de apoyo entre hermanos. No te preocupes, ella. Tal vez puedas comenzar una colección de piedras, bromeó, con su risa resonando por el pasillo. Las palabras dolían más de lo que me importaba admitir. No fue solo la distribución desigual de la riqueza lo que dolió, fue el mensaje subyacente, la confirmación de lo que siempre había temido. A los ojos de nuestro padre, yo era el hijo menor, indigno del legado familiar. Mientras caminaba hacia mi auto, el aire frío mordiendo mis mejillas, resolví demostrar que ambos estaban equivocados. Puede que la tierra árida no parezca mucho ahora, pero estaba decidida a encontrar su valor, tanto para honrar la memoria de papá como para forjar mi propio lugar en el mundo, lejos de la sombra del negocio familiar y la satisfacción engreída de Tom. La mañana era fresca y clara, un marcado contraste con la confusión dentro de mí mientras conducía hacia las afueras de la ciudad. La herencia desafortunada, como Tom la llamaba burlonamente, se extendía ante mí, una vasta extensión de tierra estéril, aparentemente intacta por el tiempo o las manos humanas. Al detenerme, salí, el frío aire de la mañana mordiendo mi piel. La tierra estaba tranquila, salvo por el susurro de la brisa ocasional a través de la hierba seca. Un paraíso rocoso, murmuré, haciéndome eco de las palabras de Tom, pero con una sensación de asombro en lugar de desprecio. Decidida a explorar cada centímetro de mi herencia, comencé a caminar. La tierra era de hecho rocosa, con parches de tierra seca intercalados con arbustos resistentes que de alguna manera habían logrado ganarse la existencia aquí. Fue desolador, sí, pero también fue mío, y ese pensamiento me llenó de un sentido de propósito. Había estado caminando durante lo que parecieron horas cuando mi pie se enganchó en algo duro y metálico. Tropezando, miré hacia abajo para encontrar una escotilla pequeña y oxidada medio enterrada en el suelo. Mi corazón se aceleró. Esto fue inesperado, un misterio escondido debajo de la desolación. Arrodillado, quité la suciedad, revelando más de la escotilla. Era sólido, con un asa que hablaba de secretos esperando ser descubiertos. Agarrando la manija, tiré con todas mis fuerzas y con un crujido de protesta, la escotilla se abrió, revelando una escalera oscura y estrecha que conducía al suelo. La vacilación se apoderó de mí. ¿Estaba realmente a punto de aventurarme en esta oscuridad desconocida? La curiosidad ganó al miedo. Saqué mi teléfono, usé la función de linterna para atravesar la penumbra y comencé a descender, los escalones frescos y ligeramente húmedos debajo de mis botas. Al final, me encontré en una habitación pequeña, con el aire fresco y mohoso. Mi luz cayó sobre los estantes que bordeaban las paredes y, para mi asombro, estaban llenos de botellas de vino, cada una cubierta con una gruesa capa de polvo. Mi aliento se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de lo que había tropezado, una bodega escondida, su existencia un secreto guardado del mundo de arriba. Las etiquetas de las botellas eran viejas, la escritura elegante y se desvaneció con el tiempo. Extendí la mano, tocando una suavemente, la realidad de mi descubrimiento se hundía lentamente. Esta no era una bodega ordinaria, era un tesoro escondido, una pieza olvidada de la historia enclavada debajo de mi tierra árida. «Elle, tienes más que rocas y tierra aquí», me susurré a mí mismo, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. La realización me golpeó como una ola,
La tierra que había pensado que no valía nada tenía un valor inconmensurable, una recompensa secreta que Tom, con toda su riqueza y arrogancia, nunca podría haber imaginado. Por un momento, me permití disfrutar del descubrimiento, el peso de la burla de Tom y la indiferencia del abogado se desvaneció en la insignificancia. Tenía algo aquí, algo realmente especial. La pregunta ahora era qué hacer con eso. La decisión de explorar la tierra estéril que me quedaba no nació de una inspiración repentina, sino de una curiosidad lenta y latente. Cada día, mientras contemplaba la vasta extensión de tierra polvorienta y rocas esparcidas, una pregunta me molestaba: ¿por qué papá me dejó esto? ¿Fue simplemente un descuido, o vio algo en esta desolación que yo inicialmente no pude? Una mañana fresca, con determinación alimentando mis pasos, decidí caminar a lo largo y ancho de mi herencia. La tierra estaba en silencio, excepto por el crujido de la grava debajo de mis botas y el silbido ocasional del viento, un marcado contraste con la bulliciosa vida de la ciudad a la que estaba acostumbrado. Mientras me aventuraba más, algo llamó mi atención, una ligera irregularidad en el suelo, un contorno que parecía fuera de lugar en medio de la uniformidad de rocas y tierra. Despertó la curiosidad, me acerqué, quitando las capas de polvo para revelar una pequeña escotilla de metal oxidada. Mi corazón se aceleró con las posibilidades de lo que podría conducir. Con esfuerzo, lo abrí, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El aire que salía de la abertura era fresco y mohoso, llevando consigo el aroma de épocas pasadas. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuré para mí mismo, sacando mi teléfono para usar su linterna. Los escalones crujieron bajo mi peso mientras descendía, medio esperando que la escalera se derrumbara en cualquier momento. En la parte inferior, el haz de mi linterna reveló una habitación, sus paredes revestidas de estantes llenos de botellas. Mi aliento se aceleró cuando me acerqué, las etiquetas de las botellas captaron los vinos ligeros, cada uno marcado con años que hablaban de una época pasada. Extendí la mano para tocar una de las botellas, trazando mis dedos sobre la etiqueta. 1962, esto no puede ser real, susurré, con incredulidad y emoción mezclándose en mi voz. La realización de lo que me había topado fue abrumadora. Esta bodega, escondida debajo de la tierra árida, era un tesoro escondido, potencialmente más valioso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Corriendo de regreso a la superficie, decidí llamar a un experto, alguien que pudiera validar mi hallazgo. Hola, señor Adams. Es ella. Y creo que he encontrado algo increíble. Al día siguiente, el señor Adams, un reconocido tasador de vinos, me recibió en la escotilla. Su escepticismo era palpable cuando descendimos al sótano. Pero a medida que su linterna iluminaba las hileras de vino añejo, su comportamiento cambió. «Ella, ¿tienes idea de lo que has encontrado aquí?» Su voz era una mezcla de asombro y envidia. Negué con la cabeza, todavía luchando por comprender la magnitud. Esperaba que me lo dijeras. Mientras el señor Adams examinaba las botellas, su entusiasmo crecía. Esto es extraordinario. Algunas de estas botellas son extremadamente raras. Con los compradores adecuados, estás viendo una fortuna mucho más allá de lo que cualquiera hubiera esperado de esta tierra. Me senté en el frío piso del sótano, una sensación de reivindicación me invadió. Papá había visto algo en esta tierra, en mí, que ninguno de nosotros había entendido. Y Tom, con sus comentarios presumidos y actitud desdeñosa, se llevó una sorpresa. «Señor Adams, ¿cuál es nuestro próximo paso?», pregunté, listo para asumir el desafío. «Bueno, primero, autenticamos y evaluamos toda la colección. Entonces, encontramos compradores. Ella, estás a punto de cambiar la narrativa del legado de tu familia». Cuando salí del sótano, la tierra árida se extendía ante mí, ya no era un símbolo de desolación sino un testimonio de profundidades ocultas y fortunas inesperadas. No pude evitar sonreír, pensando en la reacción de Tom cuando supo la verdad.
El paraíso rocoso del que se burlaba estaba a punto de convertirse en la piedra angular de mi nuevo comienzo. A medida que pasaban los días, el secreto del sótano pesaba mucho sobre mí, no como una carga, sino como un faro de esperanza y retribución. Con la guía del señor Adams, la colección de vinos fue autenticada, y cada botella resultó ser más valiosa que la anterior. La noticia era estimulante, pero la mantuve cerca, una carta aún por jugar. La anticipación de revelarle mi fortuna a Tom fue angustiosa y deliciosamente satisfactoria de imaginar. Esperé mi momento, esperando el momento perfecto, que se presentó antes de lo esperado. Fue en la cena familiar anual, una reunión que siempre había sido un escaparate de los logros de Tom, sin tener en cuenta las contribuciones de nadie más. Este año, sin embargo, el aire se cargó con mi secreto tácito, convirtiendo lo mundano en anticipatorio. A medida que avanzaba la noche, Tom, como era de esperar, dominó la conversación, alardeando de sus últimas aventuras comerciales y triunfos financieros. Escuché, con una sonrisa de complicidad escondida, esperando mi señal. Finalmente, incapaz de resistir la tentación de remover la olla, interrumpí: Tom, ¿alguna vez has considerado invertir en vinos añejos? Escuché que es bastante lucrativo. Tom se rió entre dientes, mordiendo el anzuelo. ¿Vino? Por favor, Elle, déjame las inversiones a mí. ¿Qué sabes sobre el vino, de todos modos, aparte de beberlo? La habitación se quedó en silencio, sintiendo un cambio en las bromas habituales. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila pero asertiva: en realidad, Tom, he aprendido bastante. Verá, nuestro padre me dejó algo más que tierra estéril. Él me dejó un legado. La sonrisa de Tom vaciló, la confusión y la curiosidad reemplazaron su arrogancia habitual. ¿De qué estás hablando, Elle? Hice una pausa para hacer efecto, deleitándome con el momento. Debajo de esa tierra, sin valor, encontré una bodega vintage, surtida con algunas de las botellas más raras imaginables. Resulta que el regalo de papá para mí podría eclipsar tu herencia. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Tom atravesó un espectro de emociones, desde la incredulidad hasta la envidia, antes de decidirse por un interés a regañadientes. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Papá te dejó una bodega? No cualquier bodega, continué, disfrutando de la incredulidad en su rostro. Una colección que vale más que todos sus activos combinados. La habitación estalló en susurros y preguntas, la atención de la familia giró hacia mí por primera vez en... Bueno, nunca. Tom, mientras tanto, luchó por recuperar la compostura, sus ojos se cruzaron entre mí y el resto de la familia, buscando una señal de que todo esto era una farsa. Elle, si esto es cierto, comenzó Tom, su tono era una mezcla de escepticismo y desesperación, ¿por qué no has dicho nada hasta ahora? Me encogí de hombros, mi plan se concretó. Quería asegurarme. Además, disfruté viéndote subestimarme, como siempre lo has hecho. La conversación que siguió fue un borrón de emoción y planificación. Las preguntas sobre la bodega, el vino y lo que pretendía hacer con tal ganancia inesperada dominaron la discusión. Por primera vez, me sentí vista y reconocida por mi familia, no como la hermana menor de Tom, sino como Elle, la mujer que convirtió su supuesta desgracia en una fortuna. A medida que la noche llegaba a su fin, llamé la atención de Tom, un desafío silencioso que pasaba entre nosotros. La dinámica había cambiado y, con ella, el equilibrio de poder. Había jugado mi mano, revelando no solo los secretos de la bodega, sino mi propia resiliencia e ingenio. Al alejarme de la cena, sentí una mezcla de triunfo y melancolía. Esta victoria fue dulce, pero subrayó los años de ser pasados por alto y subestimados. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que esta revelación era solo el comienzo. El verdadero viaje, el camino para aprovechar mi nueva riqueza y forjar mi propio legado, estaba por delante. Después de la revelación de la cena, ella se encontró en el centro de la atención de su familia, una posición desconocida y estimulante.
Las semanas que siguieron fueron un torbellino de planificación y decisiones. El pedazo de tierra estéril que alguna vez se pasó por alto la había transformado en el miembro más intrigante de la familia, un estatus que traía orgullo y un sentido de responsabilidad abrumadora. Ella se sentó con el señor Adams una tarde en su modesta sala de estar, rodeada de montones de informes de tasación de vinos y catálogos de casas de subastas. El aire estaba espeso con el aroma de la posibilidad. Señor Adams, comenzó ella, con los dedos trazando el borde de un catálogo de vinos, necesito una estrategia. Esta colección es más que botellas de vino. Es mi oportunidad de redefinir mi lugar en este mundo. El señor Adams, un avesado tasador de vinos con décadas de experiencia, miró a ella con una mezcla de respeto y curiosidad. Allie, tu descubrimiento tiene el potencial de prepararte para la vida, pero no se trata solo de vender al mejor postor. Tienes la oportunidad de crear un legado. Ella asintió, absorbiendo sus palabras. Quiero ser inteligente con esto. No quiero simplemente cobrar. Quiero construir algo duradero. Pero tengo que admitir que estoy un poco fuera de mi alcance aquí. Se acerca una subasta de vinos en París el próximo mes, sugirió Adams, tocando un folleto extendido en la mesa de café. Atrae a coleccionistas de todo el mundo. Podríamos mostrar una selección de su colección allí. Se trata de hacer una declaración, posicionándote no solo como vendedor, sino como un jugador importante en el mundo del vino. Ella consideró esto, la idea de subir a un escenario global emocionante e intimidante. ¿Y qué hay de Tom?, preguntó, con un indicio de preocupación en su voz. Lo ha sido, sorprendentemente tranquilo desde la cena. El señor Adams sonrió, con un brillo en los ojos. Tom puede haberte subestimado antes, pero sospecho que está reevaluando su enfoque. Esta podría ser una oportunidad para enmendar las cercas, para redefinir su relación en pie de igualdad. La idea era atractiva. A pesar de todo, ella esperaba una reconciliación, una oportunidad para cerrar la brecha que la riqueza y la rivalidad habían creado entre ellos. La semana siguiente, Tom se acercó e invitó a ella a tomar un café, un gesto tan poco característico que la tomó por sorpresa. Se conocieron en un pintoresco café, el aire entre ellos se llenó de cauteloso optimismo. Ella, sobre la bodega, comenzó Tom, con la voz inestable, yo. Estaba equivocado. Sobre un montón de cosas. Has hecho algo increíble aquí. Ella bebió un sorbo de café, evaluando la sinceridad de su hermano. Gracias, Tom. Significa mucho oírte decir eso. Hay más, continuó Tom, dudando. He estado pensando. Quizás haya espacio para que trabajemos juntos. Tu descubrimiento, mi perspicacia para los negocios. Podríamos convertir esto en algo de lo que incluso papá estaría orgulloso. Ella hizo una pausa, considerándolo. La propuesta era tentadora, una oportunidad para reparar su relación fracturada y combinar sus fortalezas. Sin embargo, el recuerdo de desaires pasados persistió, un recordatorio de la precaución necesaria. Tom, estoy abierta a la idea, dijo ella finalmente, con la voz medida. Pero cualquier asociación tendría que basarse en el respeto mutuo y la transparencia. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Tom asintió, el alivio evidente en su postura. Absolutamente. Aprendí la lección, ella. Estoy listo para empezar de cero, de igual a igual. Mientras Ale caminaba a casa desde el café, su mente se aceleró con las posibilidades que tenía por delante. La bodega no solo había revelado un tesoro escondido, sino que también había abierto la puerta a reconstruir su relación con Tom. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez, ella se sintió preparada para enfrentarlos, no como la hermana subestimada, sino como una mujer de sustancia y visión. La tierra estéril, que alguna vez fue un símbolo de disparidad, se había convertido en la base de un nuevo comienzo, ofreciendo no solo prosperidad financiera sino también la oportunidad de reconciliación familiar y crecimiento personal.
Los días posteriores a la cena familiar se sintieron como navegar por un sueño. La revelación de la bodega había alterado el curso de mi vida, proyectando una larga sombra sobre lo que creía posible. Sin embargo, en medio del torbellino de tasaciones, reuniones con inversionistas y el repentino interés de todos los rincones de nuestra familia, se estaba desarrollando una transformación más profunda dentro de mí. Tom y yo habíamos acordado reunirnos para tomar un café, un lugar neutral para ventilar los restos de nuestros agravios pasados y tal vez sentar las bases para un nuevo comienzo. El café estaba tranquilo. Un suave zumbido de conversaciones matutinas llenaba el espacio entre nosotros mientras nos sentábamos, el peso de nuestra historia pesaba en el aire. «Ella», comenzó Tom, con la voz vacilante, muy lejos de su bravuconería habitual, «he estado pensando mucho desde esa noche. Y quiero disculparme por todo». Lo miré, absorbiendo la sinceridad en sus ojos. «Tom, te lo agradezco. ¿Pero por qué ahora? ¿Es por la bodega?». Él asintió con la cabeza, con una sonrisa triste cruzando los labios. «En parte, sí. Me hizo darme cuenta de lo cegado que he estado por mi propio éxito. ¿Cómo te he despedido? Lo siento, ella. De verdad». La disculpa, largamente esperada, fue un bálsamo para las heridas de nuestro pasado. «Gracias, Tom. Eso significa mucho para mí». Sin embargo, no se trata solo de la bodega. Se trata de nosotros, de nuestra familia. En cierto modo, se nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Tom se inclinó hacia adelante, la seriedad reemplazó a la habitual petulancia. «Entonces, ¿cuál es el plan ahora?». «Con el vino, quiero decir». Tomé un sorbo de mi café, reflexionando sobre su pregunta. «He decidido vender parte de la colección. Las ganancias asegurarán mi futuro, pero lo que es más importante, quiero usar una parte de ellas para iniciar una fundación». «¿Una fundación?». El interés de Tom se despertó, su ventaja competitiva anterior suavizada por una curiosidad genuina. «Sí, para las personas que han sido pasadas por alto, subestimadas. Quiero darles las oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Oportunidades como la que papá me dio, a su manera». La expresión de Tom se suavizó aún más, un amanecer de comprensión en sus ojos. «A papá le hubiera gustado eso, ella. Él siempre decía que tenías un gran corazón». La conversación serpenteó desde allí, tocando esperanzas para el futuro, reflexiones sobre el pasado y los pasos tentativos hacia la reconstrucción de nuestra relación. Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con mi hermano, un reconocimiento compartido de nuestras faltas y un deseo mutuo de superarlas. Cuando nos separamos, el aire fresco de la mañana se sintió como una promesa, un susurro de nuevos comienzos. El viaje por delante, sin duda, estaría plagado de desafíos, pero la bodega, mi tierra estéril convertida en un tesoro, me había enseñado más de lo que podría haber imaginado. No se trataba solo de la riqueza que representaba, sino de la resiliencia que requería, la visión para ver más allá de la superficie. Caminando de regreso a mi auto, sentí una profunda sensación de paz. El legado que papá me dejó fue más que tierra o vino, fue la lección de que el verdadero valor a menudo yace oculto, esperando que se descubra el momento adecuado. Y al mirar hacia adelante, supe que, sea lo que sea que depare el futuro, estaba listo para enfrentarlo, basado en la fortaleza de mi propio valor y animado por la promesa de nuevos horizontes. En el tapiz de calles tranquilas que era nuestro suburbio, cada hogar era un hilo entretejido con el siguiente, creando una colcha comunitaria de serenidad y igualdad. Aquí encontré mi porción del sueño americano, una pintoresca casa de 2 pisos con Jamie, mi pareja en todo lo relacionado con la vida. El telón de fondo de nuestra existencia era un coro de cortadoras de césped y la risa ocasional de los niños jugando hasta que las farolas parpadeaban. Jamie y yo nos habíamos adaptado a esta rutina, nuestras vidas un patrón cómodo de trabajo, barbacoas de fin de semana y la fiesta anual en la calle.
Éramos la típica pareja de al lado. Nuestra mayor aventura fue la selección de plantas anuales para los macizos de flores. Fue en un día tan tranquilo que me senté en el porche, con una taza de café calentándome las manos, mientras Marlene, mi suegra, se pavoneaba por la pasarela. Su llegada siempre fue anunciada por el tintineo de sus brazaletes y el chasquido de su colorido maxi vestido. «Buenos días, Ava», chirrió Marlene, su voz atravesando el silencio como un cuchillo atravesando la mantequilla. «Buenos días, Marlene», la saludé, forzando una sonrisa. «¿A qué debo el placer?». Se acomodó en el columpio a mi lado, su perfume era una nube embriagadora. «¿No puede una madre visitar a su hijo y a su encantadora esposa sin una agenda?», ella bromeó, aunque sus ojos bailaban con una travesura demasiado familiar. Me reí entre dientes, un sonido más educado que genuino. «Por supuesto, siempre eres bienvenido», respondí. Pero las visitas de Marlene nunca fueron solo llamadas sociales, sino misiones de exploración de chismes o, como pronto descubriría, mucho más. Fue durante una de estas visitas que Marlene vio por primera vez el automóvil, la elegante encarnación de Jamie y de mis años de escatimar y ahorrar. Su mirada se detuvo en las brillantes curvas del vehículo, una sombra cruzando su rostro generalmente expresivo. $100,000 sobre 4 ruedas. «Debe ser agradable», dijo, una nota de algo que no pude colocar en su voz. «No es solo un auto, Marlene. Es un sueño que Jamie y yo hemos tenido desde la universidad», expliqué, mi propio orgullo se hinchó mientras hablaba de nuestro logro. Tarareó Marlene, sus ojos aún fijos en el auto. «Sueños. Tuve muchos de esos una vez». Sus palabras pendían entre nosotros, cargadas de una historia de decepciones tácitas. Extendí la mano, tocándole el brazo suavemente. «Estamos agradecidos por todo, Marlene. Trabajamos duro para esto». Ella salió de su ensueño, ofreciéndome una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, querida. El trabajo duro debe ser recompensado», dijo, levantándose del columpio. «Te dejaré seguir con tu día. No quiero evitar que disfrutes tu recompensa». Mientras se alejaba, la inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Había algo en la forma en que decía recompensa, una amargura que no era característica ni siquiera para ella. La vi irse, el tintineo de sus brazaletes desvaneciéndose en la distancia, sin saber que este era el silencio antes de la tormenta, el preludio de un acto de rebelión contra toda una vida de lo que ella percibía como injusticias. Poco sabía, nuestro tranquilo suburbio estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama sin precedentes. Marlene era como una nube de tormenta en un cielo despejado, su llegada a menudo anunciada por una ráfaga de actividad y una tensión palpable. Tenía una risa que podía llenar una habitación y opiniones que podían despejar una con la misma rapidez. Sus excentricidades eran bien conocidas, su comportamiento tan extravagante como las plumas de pavo real que le gustaba usar en sus sombreros. El día que Jamie y yo trajimos a casa nuestro nuevo auto deportivo, una máquina elegante que brillaba como un zafiro al sol, los ojos de Marlene brillaban, pero no de alegría. Pasó los dedos por la capucha, su toque casi posesivo. «Ava, cariño, ¿no es demasiado?», ella había preguntado, un ligero rizo en el labio que no era del todo una sonrisa. «Es más bien ostentoso, ¿no crees?». Jamie había saltado en mi defensa, su brazo encontrando su camino protector alrededor de mis hombros. «Mamá, este es el sueño de Ava. Ella ha trabajado duro para lograrlo». Había tratado de mantener la paz, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «No se trata solo del auto, Marlene. Se trata de lo que representa. Años de ahorrar, de soñar». «Lo es, logro». Pero su respuesta fue una burla, un sonido que pareció resonar en el camino de entrada. «¿Logro? Si tú lo dices, querida. Solo espero que no se raye. Ya sabes cómo pueden ser estos suburbios. No todo lo que brilla permanece así».
Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de algo que no podía colocar del todo. ¿Fue una advertencia? ¿Celos? Había rechazado el pensamiento sin querer creer que la envidia pudiera empañar nuestra relación. A medida que pasaban los días, noté que las visitas de Marlene se volvían más frecuentes, sus comentarios más directos. Jamie, siempre optimista, ignoró que su madre era su yo habitual, pero no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. No fue hasta el día en que desapareció nuestro automóvil que la verdadera profundidad de la envidia de Marlene se hizo dolorosamente clara. El vacío en el camino de entrada era un enorme agujero, la ausencia de nuestro sueño un peso físico. Cuando Marlene llamó, su voz era un canto de sirena, atrayéndome a la tormenta de traición que se había estado gestando debajo de su fingido afecto. Ava, qué descuidado dejar un juguete tan caro para que cualquiera lo tome, había dicho, sus palabras goteaban con un placer vengativo que me heló la sangre. La realización golpeó fuerte, el conocimiento de que la envidia de Marlene la había llevado a cometer lo impensable. El auto deportivo no era solo un vehículo, era la encarnación de nuestros logros, y ella lo había robado como para decir que nuestros sueños no eran más que juguetes para sus caprichos. La envidia de una suegra había destrozado el tranquilo suburbio, los efectos dominó de sus acciones se extendieron para tocar todos los rincones de nuestras vidas, una vez pacíficas. El sol de la mañana aún no había ahuyentado las sombras del amanecer cuando salí a la entrada, con una despedida rutinaria en mis labios, lista para desearle a Jamie que se fuera a trabajar. Pero donde debería haber estado la orgullosa silueta de nuestro deportivo Zafiro, no había nada. Un vacío inexplicable me saludó, unas fauces abiertas donde había estado nuestro amado automóvil. Un escalofrío se deslizó por mi columna vertebral, el aire de la madrugada repentinamente pesado, cargado de una sensación de premonición. Mis manos, temblando como si estuvieran atrapadas en un vendaval invernal, buscaron a tientas mi teléfono. Envié los números a la policía local con una creciente sensación de temor. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del despachador fue un salvavidas en la espesa niebla de mi pánico. Nuestro auto ha sido robado, logré balbucear, las palabras sabían a incredulidad. Estuvo allí anoche, y ahora, simplemente se fue. Podía escuchar el rasguño de un bolígrafo, el sonido mundano en marcado contraste con el caos que se avecinaba dentro de mí. Señora, por favor permanezca en la línea. Enviaremos un oficial a su ubicación de inmediato. ¿Puede darme una descripción del vehículo? Mientras relataba los detalles, la realidad de la situación se hundió. Mi sueño, nuestro sueño, había sido arrebatado sin ceremonias al amparo de la noche. La conexión con el despachador era un hilo delgado, una tenue compostura que amenazaba romperse con cada segundo que pasaba. El teléfono sonó con un tono de llamada en espera y una mirada a la pantalla mostró el número de Marlene. Espera, viene otra llamada. Podría ser importante, le dije al despachador. Cambié de línea, una parte de mí esperaba ingenuamente una explicación simple, tal vez un error. ¿Marlene? Pregunté, mi voz era una mezcla de esperanza y creciente ansiedad. Hola, Ava, la voz de Marlene resumó a través del altavoz, almibarada y fría. Supongo que puedes despedirte de tu auto de 0-100 Kelvin. Sus palabras fueron un mazo, destrozando la frágil esperanza de que todo esto fuera solo un terrible malentendido. ¿Qué hiciste, Marlene? Exigí, con la voz aguda, que los bordes del miedo dieran paso a la ira. Hubo una pausa, una vacilación que no se parecía a ella. Luego, con un suspiro teatral, continuó, oh, Ava, siempre te importaron demasiado las cosas materiales. Es solo un coche. Solo un auto. Hice eco, la incredulidad entrelazando mi tono. Marlene, ese auto era más que acero y pintura. Era un símbolo de nuestro arduo trabajo. Tú lo sabes. ¿Por qué lo tomarías? ¿Dónde está? Una risita, fría y sin alegría, fue su única respuesta. Todo lo que puedo decir es que las cosas tienen una forma de desaparecer por aquí.
Deberías tener más cuidado con tus posesiones. Volví al despachador, con el corazón acelerado. Necesito denunciar un robo y creo que sé quién se lo llevó. Mi voz era una mezcla de determinación y una creciente sed de justicia. Mi suegra acaba de admitir que se llevó nuestro automóvil. Los oficiales llegaron con la eficiencia y profesionalismo que los suburbios rara vez necesitaban, pero estaban agradecidos de tenerlos. Escucharon mientras relataba la llamada, sus expresiones eran una mezcla de simpatía e incredulidad. Mientras tomaban notas, Jenny caminaba detrás de mí, su comportamiento tranquilo habitual se hizo añicos como la paz de nuestra otrora tranquila mañana. No puedo creer esto, mi propia madre, murmuró, sus palabras marcadas por una impotencia que se hacía eco de la mía. En las horas siguientes, la ausencia de nuestro automóvil se convirtió en algo más que una pérdida física. Fue la desaparición de la confianza, de los lazos familiares y de la creencia de que algunas líneas nunca podrían cruzarse. El tranquilo suburbio se había despertado no con el canto de los pájaros, sino con la melodía discordante de la traición. Me paré en el resplandor estéril de la estación de policía, el zumbido de las luces fluorescentes mezclándose con las voces apagadas del deber y la angustia. Mis manos estaban frías, juntas para evitar que temblaran, mientras esperaba a que regresara el detective. Las paredes fueron testigos de innumerables historias de aflicción y ahora absorberían las mías. El detective Martínez regresó, con una carpeta llena de olor a tinta fresca y malas noticias en sus manos. La encontramos, anunció sin preámbulos, su voz no revelaba emoción. ¿Encontró a quién? Fingí ignorancia, aunque mi corazón latía con el conocimiento de a quién se refería. Su suegra, señora Thompson, dijo mientras abría la carpeta y colocaba las fotografías tomadas hace apenas unas horas. Allí estaba ella, Mill, sentada en un restaurante con una taza de café y una pila de billetes tan alta que haría parpadear a un banquero. ¿Cómo pudo? Las palabras escaparon de mis labios, un susurro perdido en el zumbido de la estación. El detective Martínez ofreció una mirada de simpatía que no llegó a sus ojos. Ella está en la comisaría ahora. Vendió su automóvil a un concesionario local. No tenía ni idea de que había sido robado. Negué con la cabeza, tratando de comprender. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió, poniéndose de pie. Puedes venir conmigo si quieres estar allí para el interrogatorio. Asentí, levantándome para seguirlo, con las piernas rígidas como si también protestaran por esta realidad. La sala de interrogatorios de la comisaría estaba más fría que el resto del edificio, una pequeña caja de un espacio con una mesa que parecía soportar el peso del mundo. Mill se sentó allí, esposada, su rostro era una máscara de algo que no podía discernir del todo. ¿Fue arrepentimiento? ¿Miedo? Era difícil saberlo con la mujer que, hasta hoy, había sido un enigma envuelto en la banalidad suburbana. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, con la voz firme aunque amenazaba con romperse. Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo parecido a la tristeza. Yo. Solo quería saber cómo se sentía, dijo, con la voz ronca. ¿Sentir qué? Presioné, necesitando entender. Para sentirme como tú, exitoso, admirado, su voz se apagó y miró hacia otro lado, su postura se desinfló. El detective intervino, ¿se da cuenta de que ha cometido un delito grave, señora Thompson? La mirada de Mill volvió a mí, suplicando. Nunca quise que llegara tan lejos. Fue justo. Fue solo un momento de locura. Me incliné hacia adelante, la ira y la traición se unieron en una fría determinación. Y ahora, debido a ese momento, vas a enfrentar las consecuencias. Los ojos de Mill se llenaron de lágrimas, pero no hicieron nada para sofocar el fuego de mi determinación. Por favor, le suplicó, sé que te he hecho daño, pero sigo siendo tu familia. Me puse de pie, la silla rozando el suelo como un martillo que la sentenciaba.
Puede saludar a una demanda de 1 millón, declaré, las palabras sellando su destino tanto como destrozaron el último vestigio de nuestro vínculo familiar. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de los sollozos silenciosos de mí y el bolígrafo del detective rascando su bloc de notas. El ajuste de cuentas había llegado, no con la furia de una tormenta, sino con la fría finalidad de que una puerta se cerrara para nunca más abrirse. La sala del tribunal era un escenario austero, un escenario preparado para el drama de la justicia, donde la verdad quedaría al descubierto para que todos la vieran. Era el día del juicio final para Marlene, mi suegra, una vez una figura de caos caprichoso, ahora la acusada con un traje demasiado sombrío para su vibrante personalidad. Me senté rígido en el banco de madera dura, un demandante asentado entre los pilares gemelos de la ansiedad y la determinación. Mi abogado, el señor Hughes, me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano mientras esperábamos la entrada del juez. Recuerda, Ava, solo apégate a los hechos. Deja que sus acciones hablen por sí mismas, murmuró. Asentí, aunque mi estómago se hizo nudos. Los hechos fueron cosas frías y duras, pero las emociones que despertaron dentro de mí fueron todo lo contrario. La voz del alguacil atravesó los murmullos de la galería. Todos de pie por el honorable juez Andrews. Nos paramos al unísono, una ola de formalidad inundó la sala mientras la jueza tomaba asiento. Por favor, siéntese. Procedamos con el caso de Thompson vs. Thompson. El aire estaba lleno de anticipación cuando el señor Hughes presentó nuestro caso. Prueba A, la llamada telefónica insensible. Prueba B, las imágenes de CCTV. Prueba C, los registros bancarios de Marlene que muestran una cascada de deudas. El abogado de Marlene, un joven con un traje afilado y ojos más agudos, trató de pintar una imagen de desesperación de una mujer empujada al borde del abismo por la naturaleza implacable de la sociedad. Pero fue el turno de Marlene en el estrado que todos esperaban, un momento de fragilidad humana en medio de la postura legal. Señora Thompson, ¿puede explicar estas deudas de juego?, preguntó el señor Hughes, con su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Marlene retorció las manos, su mirada parpadeó hacia la mía antes de posarse en la veta de madera del estrado de los testigos. Estaba tratando de recuperarlo todo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El dinero que perdí, el tiempo. Pensé que si podía conseguir una gran victoria, podría hacer todo bien de nuevo. ¿Y pensaste que vender el auto de Ava resolvería tus problemas? El señor Hughes siguió adelante. No lo hice. No estaba pensando. Fue un error, vaciló Marlene, con la máscara de desafío desmoronándose. Desde la galería, un suave sollozo rompió el silencio. Era Jamie, dividido entre sus roles de cónyuge solidario y de hijo traicionado. Marlene, me encontré hablando, no como la nuera agraviada, sino como una mujer que ve desmoronarse el mundo de otra persona. ¿Por qué no viniste a nosotros en busca de ayuda? Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el crudo dolor del orgullo y el arrepentimiento. Porque no podía soportarlo, confesó. Tú lo tenías todo junto, y yo. Me estaba desmoronando. La verdad era que se rompía un dique, las aguas del dolor oculto y la vergüenza inundaban la sala del tribunal. Marlene se había estado ahogando, no en el sentido físico sino en un mar de su propia creación, su orgullo un peso de plomo. El martillo del juez nos devolvió al presente, a las legalidades que dictarían el futuro de Marlene. Dada la evidencia presentada, este tribunal no tiene más remedio que fallar a favor del demandante, declaró la jueza Andrews, su voz la nota final en la sinfonía de la justicia. La galería exhaló, una liberación colectiva de tensión, mientras Marlene se alejaba, su destino sellado por su propia mano. La revelación había sido más que la exposición de un crimen, había puesto al descubierto el corazón humano, con todas sus complejidades y contradicciones. Y cuando salí de la sala del tribunal, con el peso del día sobre mis hombros, supe que la historia de Marlene, de nuestra familia, sería una advertencia, un recordatorio de lo fácil que podría desenredarse el tejido de nuestras vidas.
El polvo se había asentado y el drama judicial que había cautivado a nuestro pequeño pueblo finalmente había llegado a su fin. La sentencia de Marlene fue dictada y, con ella, la expectativa de que la vida volviera a la normalidad. Pero la normalidad había cambiado, y en su lugar había una nueva realidad que parecía ajena a los tranquilos suburbios que una vez conocí. Me encontré sentada en el porche, la brisa fresca de la tarde transportaba susurros de los eventos del día. Jenny se sentó a mi lado, su presencia era un pilar silencioso de fortaleza en medio de la confusión. Ava, comenzó, con su voz un zumbido bajo en la quietud del crepúsculo, lo siento mucho. Por todo lo que ella te hizo pasar. Yo solo. Coloqué una mano sobre la suya, apretándola suavemente. Jamie, no tienes nada de qué disculparte. Los dos fuimos sorprendidos por esto. Sacudió la cabeza, con la mirada perdida en el horizonte. Pero fue mi madre, mi familia. Es difícil no sentirse responsable de alguna manera. Suspiré, el peso de toda la prueba presionándome contra el pecho. La familia no viene con un manual, amor. Nosotros simplemente, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestras reflexiones hasta que las hojas susurrantes parecieron instarnos a decir nuestras verdades. Sigo pensando en lo último que dijo en la corte, admití, con mi voz apenas un susurro. Solo quería sentir que importaba. Eso es lo que ella dijo. Ha estado resonando en mi mente desde entonces. El agarre de Jamie se tensó. Lo sé. También ha estado resonando en el mío. Ella perdió el rumbo, Ava. Ella quedó atrapada en querer más y olvidó lo que ya tenía. La luna colgaba arriba, testigo silencioso de nuestras confesiones. Arrojó un brillo plateado, pintando nuestro mundo en tonos de gris donde antes solo veía blanco y negro. Sabes, lo más extraño es, continuó Jamie, siempre pensé que nuestras vidas eran demasiado mundanas para su gusto. Pero tal vez era la estabilidad que anhelaba después de todo. Eso es todo, ¿no? Reflexioné. Luchamos por la emoción, por algo extraordinario, pero cuando la vida nos arroja esto, bolas curvas, nos damos cuenta del valor de los días ordinarios que dábamos por sentado. Un perro ladró a lo lejos, un sonido reconfortante que hablaba de una vida normal fuera de nuestra burbuja de tristeza. Creo que he aprendido algo de todo esto, dije, volviéndome hacia Jamie. He aprendido que perdonar no significa olvidar, ni excusa el daño causado. Pero es un paso hacia la curación, para los dos. Jamie asintió, un movimiento lento y deliberado. Sí. Y he aprendido que aunque no podemos elegir a nuestra familia, podemos elegir cómo dejamos que sus acciones nos afecten. Podemos elegir seguir adelante, incluso cuando sentimos que estamos atrapados en el pasado. La noche nos envolvió, un manto de consuelo mientras contemplábamos el futuro. Había mucho que reconstruir, confianza que reparar y heridas que curar. Pero en este momento de tranquila reflexión, también había esperanza. Espero que con el tiempo, los ecos del pasado se desvanezcan en susurros y nuestras vidas encuentren un nuevo ritmo, quizás no tan inocente como antes, pero más sabio y resistente. Superaremos esto, Ava. Juntos, dijo Jamie, con la voz firme y decidida. Me apoyé en él, encontrando consuelo en su certeza. Juntos, me hice eco. La reflexión había traído dolor, pero a su paso, también prometía la posibilidad de crecimiento. Mientras las estrellas brillaban arriba, como faros de luz distantes, supe que la historia del auto robado siempre sería parte de nosotros, pero no nos definiría. Éramos más que un solo capítulo de caos, éramos una narrativa que aún se estaba escribiendo, cada día una página nueva para comenzar de nuevo. La noche de otoño nos envolvió como una manta acogedora, su aire fresco se llenó con el aroma de la leña quemada de chimeneas distantes. Lily, con sus rizos dorados rebotando a cada paso, charlaba emocionada sobre su día en la escuela mientras caminábamos de regreso a mi casa.
Su inocencia y alegría eran contagiosas, recordándome por qué estos momentos eran preciosos. Tía, ¿viste cuán grande es la luna esta noche? Es como una calabaza gigante, exclamó Lily, señalando hacia arriba con una pequeña mano. Su rostro se iluminó de asombro. Me reí, siguiendo su mirada hacia el cielo nocturno. Lo es, ¿no? Halloween está a la vuelta de la esquina, después de todo. Quizás se esté preparando para la gran noche. Al entrar en la casa, el calor reconfortante nos envolvió, ahuyentando el frío de la noche. Me puse a preparar la cena y Lily asumió ansiosamente el papel de mi pequeña ayudante. Le encantaba cocinar, rasgo que debió heredar de su madre, mi hermana. ¿Qué vamos a hacer esta noche, tía?, preguntó Lily, de puntillas, para echar un vistazo a los ingredientes dispuestos en el mostrador. Tu favorito, espaguetis y albóndigas. Y de postre, galletas con chispas de chocolate, respondí, mirando cómo sus ojos se iluminaban ante la mención de galletas. Yay. ¿Puedo ayudar con las cookies?, ella preguntó, su entusiasmo burbujeaba. Por supuesto, eres mi mejor chef, le dije, revolviendo su cabello suavemente, provocando una risita que llenó la habitación con su melodía. La cena fue un evento animado, con Lily relatando animadamente sus aventuras en la escuela, desde la nueva canción que aprendieron en la clase de música hasta la divertida historia que contó su maestra. Sin embargo, cuando el cielo afuera se oscureció, un cambio notable se apoderó de ella. Sus vibrantes historias se redujeron al silencio, su mirada frecuentemente se dirigía hacia el pasillo que conducía a su dormitorio temporal. Lily, ¿está todo bien? Te has quedado callado conmigo, observé, preocupándome por teñir mi voz mientras limpiaba los platos. Ella vaciló, su tenedor jugando sin rumbo fijo con los restos de su comida. Tía, ¿puedo preguntarte algo extraño? Cualquier cosa, cariño. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sentándome a su lado, prestándole toda mi atención. ¿Puedo dormir en el armario esta noche? Su petición fue tan suave que casi me lo pierdo. ¿El armario?, hice eco, perplejo. ¿Por qué querrías hacer eso, Lily? Se mordió el labio, lanzando una mirada cautelosa hacia el pasillo oscuro como si guardara secretos que solo ella podía ver. Porque ella me dijo que no me seguiría hasta allí, finalmente susurró, un escalofrío visiblemente recorriendo su pequeño cuerpo. ¿Quién, Lily? ¿Quién te dijo eso? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, formándose un nudo de miedo en mi estómago. La señora del pasillo, murmuró, su voz apenas un susurro. Ella se para en la puerta de mi habitación por la noche. Ella me asusta. Un escalofrío me invadió, el calor de la cocina de repente se sintió a kilómetros de distancia. La dama en el pasillo, repetí, las palabras se sintieron pesadas, cargadas de una inquietud que se apoderó de mi corazón. Lidia sintió, con los ojos muy abiertos y temerosa. Sí. Ella simplemente se queda ahí, mirando. No me gusta. La seriedad en su voz, el miedo genuino en sus ojos, no dejaban lugar a dudas. Esto no fue producto de una imaginación hiperactiva. Algo andaba mal, algo que me heló hasta los huesos. Sin dudarlo un momento, tomé una decisión. Está bien, cariño, no nos quedaremos en tu habitación esta noche. Haremos un campamento divertido en la sala de estar, solo tú y yo. ¿Cómo suena eso? El rostro de Lily se iluminó ante la sugerencia, una pequeña sonrisa atravesó su miedo. ¿Podemos hacer un fuerte con mantas y almohadas? Absolutamente, le aseguré, con mi mente llena de preguntas que aún no podía responder. ¿Quién era esta señora en el pasillo? ¿Fue la imaginación de un niño o algo mucho más siniestro? Cuando nos dispusimos a construir nuestro fuerte improvisado, no pude evitar la sensación de pavor que se había apoderado de mí. Esta noche nos quedaríamos juntos, a salvo en nuestra fortaleza de mantas. Pero mañana,
prometí desentrañar este misterio, proteger a Lily de cualquier sombra que acechara en los rincones de mi hogar. Dadas las limitaciones para generar contenido, continuaré con la narrativa establecida en la configuración inicial, centrándome en los eventos que se desarrollan en el segundo capítulo. Nuestra sala de estar, transformada por mantas y almohadas en una fortaleza improvisada, se sentía como un santuario contra lo desconocido. El parpadeo de la chimenea proyectaba sombras danzantes, un marcado contraste con la oscuridad que acechaba más allá de su calidez. Lily, acurrucada dentro de este capullo de seguridad, finalmente mostró signos de la niña alegre que conocía, su aprensión anterior momentáneamente olvidada. «Mira, tía, podemos ver las estrellas a través del tragaluz», señaló Lily, con la voz llena de una mezcla de asombro y satisfacción. Seguí su mirada, maravillándome de la serena belleza del cielo nocturno. «Es hermoso, ¿no?». «Como nuestro pequeño observatorio», respondí, tratando de mantener la conversación ligera a pesar de los pesados pensamientos que pesaban en mi mente. Mientras la acurrucaba, la solicitud anterior de Lily resonó en mis pensamientos, lo que me llevó a preguntar: «Lily, ¿puedes contarme más sobre la dama del pasillo? ¿Cómo es ella?». Lily vaciló, mordiéndose el labio en pensamiento. «No veo su cara, tía. Es como si ella estuviera allí, pero en realidad no. Ella es alta y usa un vestido largo. Y ella siempre está triste». «¿Triste?». Hice eco, la descripción enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «Sí, ella se siente triste. No creo que ella quiera asustarme. Ella es justa, solitario, supongo». La perspicacia de Lily, su capacidad para percibir emociones, incluso las de una presencia espectral, me asombró. Acaricié su cabello, reflexionando sobre cómo abordar sus miedos sin descartarlos. «Eres muy valiente, Lily. Y muy amable de pensar en cómo se siente. Pero recuerda, estás a salvo aquí conmigo. Resolveremos esto juntos». Lily asintió, acurrucándose más profundamente en las mantas. «Lo sé, tía. Me siento segura contigo». La noche transcurrió con historias y risas, nuestro campamento improvisado ofreció un respiro de lo desconocido. Sin embargo, cuando Lily se quedó dormida, la realidad de nuestra situación se asentó. La presencia de esta misteriosa dama, ya fuera producto de la imaginación de Lily o algo más, exigía atención. Una vez que estuve segura de que Lily estaba dormida, me aventuré al borde de nuestra fortaleza, con la mirada fija en el oscuro pasillo. El silencio de la casa se sentía opresivo, cada crujido y susurro amplificaba mis miedos. Consideré la descripción de Lily, su mención de tristeza en lugar de malicia. ¿Podría un espíritu realmente rondar nuestro hogar, buscando consuelo o quizás redención? La noche continuaba, mi vigilia ininterrumpida por cualquier señal de la dama espectral. Sin embargo, la inquietud permaneció, una compañera constante mientras reflexionaba sobre nuestros próximos pasos. La luz de la mañana, cuando finalmente se deslizó a través de las cortinas, ofreció una apariencia de normalidad, un breve respiro de las ansiedades nocturnas. Cuando Lily despertó, su sonrisa disipó las persistentes sombras del miedo. «Buenos días, tía. ¿Podemos desayunar panqueques?», preguntó ella, sin que sus ánimos disminuyeran por los eventos de la noche anterior. «Por supuesto, mi valiente pequeño explorador». «Panqueques lo es», respondí, agradecida por su resiliencia. Pero mientras preparaba el desayuno, mi mente se aceleró con preguntas. ¿Quién era la dama que frecuentaba las noches de Lily? ¿Qué conexión tenía con nuestra casa familiar? Y, lo más importante, ¿cómo podría proteger a Lily de una amenaza que desafiaba toda explicación? Decidido a encontrar respuestas, decidí comunicarme con un viejo amigo versado en lo paranormal. Quizás ella podría arrojar luz sobre el misterio que había invadido nuestra pacífica existencia. Cuando nos sentamos a desayunar, el calor de la cocina contrastaba marcadamente con el frío pavor de la noche anterior. Sabía una cosa con certeza.
Haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de Lily, desterrar las sombras que susurraban en la oscuridad y restaurar la paz en nuestro hogar. La mañana siguiente a nuestro campamento improvisado trajo una mezcla de alivio y tensión sin resolver. Lily, con su habitual alegría matutina, parecía momentáneamente intacta por los temores de la noche anterior. Su resiliencia era una constante reconfortante en el mar turbulento de mis preocupaciones. Mientras volteaba panqueques en la estufa, Lily se sentó en un taburete junto a la isla de la cocina, balanceando las piernas. «Tía, ¿podemos hacer un fuerte todas las noches?», preguntó, con un brillo esperanzador en sus ojos. Le sonreí, colocando un panqueque dorado en su plato. «Ya veremos, cariño. Pero creo que tu habitación podría extrañarte si hiciéramos eso todas las noches». Lily reflexionó sobre esto, con almíbar alrededor de su panqueque. «Tal vez. Pero no creo que la dama me extrañe. Ella no nos encontró anoche, ¿verdad?». Su pregunta, planteada de manera tan inocente, reavivó mis preocupaciones. «No, no lo hizo, y me aseguraré de que nunca te moleste, Lily. Lo prometo». Después del desayuno, con Lily acomodada en un libro para colorear, me retiré a la sala de estar, teléfono en mano, con la mirada fija en el pasillo. La luz del día hizo poco por disipar la inquietud que se había arraigado en mi corazón. Llamé a Jenny, una vieja amiga de la universidad que se había aventurado en el reino de lo paranormal después de graduarnos. Si alguien pudiera ofrecer una visión, sería ella. «Oye, Jenny, soy yo», comencé, en el momento en que ella respondió. «Necesito tu ayuda. Se trata de Lily y algo en mi casa». La voz de Jenny, siempre un faro de calma, transmitía su preocupación. «¿Qué está pasando? Háblame». Relaté los eventos, desde la petición de Lily de dormir en el armario hasta el susurro en la oscuridad que nos había expulsado de nuestra casa. «No sé qué hacer, Jenny. Estoy fuera de mi profundidad aquí». Hubo una pausa, un suspiro de silencio en la línea antes de que Jenny hablara. «Primero, mantén la calma. Parece que estás lidiando con algo más allá de lo común, pero he visto casos similares». «¿Puedes describir el susurro?». Era la voz de una mujer, gritando un nombre que no reconocí. Se sintió triste, Jenny, más que amenazante. Pero me asustó, nos asustó lo suficiente como para irnos. El suspiro de Jenny fue audible, un sonido de empatía y determinación. «Está bien. Es bueno que te hayas ido. Por ahora, no regreses sin alguien con experiencia en estos asuntos. Puedo venir mañana, traer algunos equipos, ver si podemos comunicarnos o al menos averiguar qué quiere ella». El alivio, tentativo pero real, se apoderó de mí. «Gracias, Jenny. Solo quiero mantener a Lily a salvo». «Lo estás haciendo muy bien, con solo acercarte». «Lo solucionaremos, lo prometo», me aseguró Jenny, confiando en una mano firme en la oscuridad. El resto del día transcurrió en una confusión de actividad diseñada para mantener a Lily distraída y feliz, su risa un bálsamo para la inquietud que persistía justo debajo de la superficie. Pero a medida que se acercaba la noche, las sombras se alargaban con la puesta de sol, el peso de nuestra situación se asentó pesadamente sobre mis hombros. Lily, sintiendo el cambio en mi estado de ánimo, dejó sus crayones y se acercó a donde me senté, viendo cómo se desvanecía el día. «Tía, ¿vamos a estar bien?», ella preguntó, su pequeña mano encontrando la mía. La abracé, su presencia era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Sí, cariño. Vamos a estar bien. Tenemos amigos que vienen a ayudarnos, y yo estoy aquí. Siempre te mantendré a salvo». Mientras nos preparábamos para otra noche lejos de los susurros que atormentaban nuestra casa, no pude evitar la sensación de que estábamos al borde de algo profundo, un viaje a lo desconocido que pondría a prueba los límites de mi comprensión y coraje.
pero por Lily, por la brillante chispa de su espíritu que había iluminado mi vida, estaba lista para enfrentar lo que estuviera en las sombras, armada con amor, esperanza y la promesa de ayuda de un viejo amigo. Y así, con las maletas hechas para otra noche, salimos a la noche, con los últimos rayos de sol proyectando largas sombras ante nosotros, una metáfora del viaje por delante. Juntos, enfrentaríamos el susurro en la oscuridad, buscando respuestas y consuelo frente a lo desconocido. Dada la configuración existente, profundicemos en el capítulo 4, donde la narrativa da un giro hacia enfrentar lo desconocido, aprovechando el diálogo y la narrativa detallada para enriquecer la historia. El sol apenas había salido, proyectando una luz pálida a través de las cortinas de nuestra habitación de hotel cuando Lily salió de su sueño. Su rostro pacífico, un marcado contraste con la agitación que nos había expulsado de nuestro hogar, me recordó la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. «Buenos días, tía», murmuró Lily adormilada, frotándose los ojos. «Buenos días, amor», respondí, mi voz mezclada con forzada alegría. «¿Dormiste bien?» «Sí, soñé con unicornios», dijo con una sonrisa suave, apartando momentáneamente las sombras de los días anteriores. «Eso suena encantador», le dije, mientras le entregaba un tazón de cereal. «Hoy vamos a tener una aventura». «¿Cómo suena eso?» Los ojos de Lily se iluminaron de curiosidad. «¿Qué tipo de aventura?» «Vamos a reunirnos con mi amiga Jenny. Ella sabe mucho sobre cosas especiales. Ella nos ayudará a comprender más sobre nuestro misterioso visitante», le expliqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras para mantener a raya el miedo. «¿Es ella como una superheroína?», preguntó Lily, su imaginación ya se estaba volviendo loca. «En cierto modo, sí», me reí entre dientes, agradecida por su inocente perspectiva de una situación tan compleja. Más tarde esa mañana, Jenny llegó, su automóvil cargado con equipo que parecía fuera de lugar a la luz del día normal. Su paso confiado y su cálida sonrisa hicieron poco para ocultar la seriedad de su visita. «Sarah, Lily, es bueno verlos a los dos», Jenny nos saludó, mirando brevemente a Lily antes de decidirse por mí. «¿Listo para obtener algunas respuestas?» «Lo estamos», respondí, aunque mi voz traicionó mi nerviosismo. Jenny se arrodilló al nivel de Lily, su comportamiento gentil. «Hola, Lily. Escuché que has tenido algunas noches bastante inusuales. Estoy aquí para ayudarte a que te sientas segura de nuevo». «¿Cómo suena eso?» Lily asintió, con una mezcla de aprensión y curiosidad en sus ojos. «¿Puedes hacer que la triste dama se vaya?» «Ese es el plan», le aseguró Jenny con una suave sonrisa. Cuando volvimos a la casa, el ambiente estaba lleno de anticipación. Jenny me informó sobre su plan, una mezcla de investigación científica y sensibilidad espiritual. «Comenzaremos con un recorrido por la casa. Quiero sentir la energía, ver si puedo sentir algo. Luego, instalaremos algunos equipos para monitorear la actividad inusual. Grabadoras de audio, medidores EMF, las obras», explicó Jenny, su profesionalismo una presencia reconfortante. La casa, silenciosa y poco acogedora a la luz del día, pareció contener la respiración cuando entramos. Jenny se movió con un propósito, con sus herramientas listas, mientras Lily se aferraba a mi lado, su bravuconería anterior reemplazada por un nerviosismo comprensible. Mientras Jana trabajaba, colocando su equipo en la habitación de Lily y luego en el pasillo, hablaba en voz baja, más para sí misma que para nosotros. «Aquí hay pesadez, tristeza. No es malévolo, pero está muy presente». La tarde continuó, la presencia de Jenny llenando la casa con un nuevo tipo de energía, una de determinación y esperanza. Nos retiramos a la sala de estar, esperando cualquier señal que nos ayudara a comprender la presencia que había interrumpido nuestras vidas. De repente, una suave estática crepitó de la grabadora de audio que Jenny había dejado en el pasillo. Todos nos congelamos, escuchando como una voz, apenas audible, emergía del ruido blanco. Era la voz de una mujer, tal como la había escuchado,
llena de un dolor indescriptible. Lily, la voz gritó, una pregunta en el éter. Jenny apagó la grabadora, sus ojos se encontraron con los míos. Ella está buscando a alguien. Pero no creo que sea Lily la que quiera. La revelación, aunque ofreció algo de consuelo, profundizó el misterio. ¿Quién era esta mujer y a quién buscaba? Jenny, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones. Nos comunicamos, afirmó Jenny con firmeza. Le hacemos saber que ha escuchado y la ayudamos a encontrar la paz. Es la única forma de resolver esto. A medida que comenzaba a caer la noche, proyectando largas sombras por toda la habitación, nos preparamos para acercarnos a la entidad que había afectado tan profundamente nuestras vidas. El aire estaba lleno de lo desconocido, pero la confianza de Jenny y la confianza de Lily en mí fortalecieron mi determinación. Juntos, enfrentaríamos el susurro en la oscuridad, buscando comprender su origen y, con suerte, detenerlo. Nuestro viaje hacia lo desconocido acababa de comenzar, pero sabía que, pasara lo que pasara, nuestro amor y unidad nos guiarían a través de las sombras hacia la luz. A medida que el sol se sumergía por debajo del horizonte, pintando el cielo con trazos de naranja y púrpura, nuestra sala de estar se transformó en un centro de comando improvisado para el esfuerzo de la noche. Jenny, con una variedad de dispositivos repartidos en la mesa de café, era la imagen de concentración y determinación. Lily, sus temores anteriores disipados por la presencia tranquilizadora de Jenny, miró con los ojos muy abiertos. ¿Para qué son todas estas cosas, Jenny?, ella preguntó, señalando un dispositivo que parpadeaba intermitentemente. Este pequeño artilugio, comenzó Jenny, recogiendo el medidor de EMF, nos ayuda a ver si hay patrones inusuales de energía en la habitación. Fantasmas, espíritus, a menudo causan fluctuaciones en el campo electromagnético cuando están cerca. Y esto, continuó sosteniendo una grabadora de voz digital, es capturar cualquier sonido o voz que nosotros mismos no podamos escuchar. A veces, les gusta comunicarse a través de susurros. Lily asintió, absorbiendo la información con una mezcla de asombro y nerviosismo. ¿Y crees que la triste dama nos hablará con estos? Esa es la esperanza, respondió Jenny con una gentil sonrisa. Queremos entenderla, ayudarla si podemos. Con el escenario puesto, Jenny nos guió a sentarnos en semicírculo, los dispositivos parpadeantes formando un perímetro a nuestro alrededor. Ella comenzó con una suave invocación, sus palabras una mezcla de respeto y firmeza, invitando al espíritu a comunicarse mientras enfatizaba nuestra protección. Cuando la habitación se sumió en un pesado silencio, la tensión era palpable. La voz de Jenny, tranquila y firme, rompió la quietud. Si hay alguien aquí con nosotros, lo invitamos a comunicarse. Estamos aquí para escuchar, para ayudar. Pasaron los minutos, el único sonido fue el suave tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Justo cuando comencé a dudar de la eficacia de nuestros esfuerzos, la grabadora de voz cobró vida, un susurro lleno de estática emanaba de sus altavoces. Perdido, la palabra, apenas perceptible, flotaba en el aire, cargada de una tristeza indescriptible. Jenny se animó, su enfoque se agudizó. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Por qué estás aquí? La grabadora permaneció en silencio, el momento se prolongó hasta que otro susurro, esta vez más claro, llenó la habitación. Eleanor, niño. Lily me agarró la mano, con los ojos muy abiertos. Jenny, mientras tanto, mantuvo la compostura, respondiendo con un tono suave pero firme. Eleanor, te escuchamos. ¿Está buscando a su hijo? Sí, de la afirmación, envuelta en un suspiro estático, envió escalofríos por mi columna vertebral. Jenny se inclinó ligeramente hacia adelante, su comportamiento compasivo pero dominante. Eleanor, tu hija no está aquí. Pero queremos ayudarte a encontrar la paz. ¿Puedes decirnos más? El silencio una vez más se hizo cargo, el peso de la presencia de Eleanor fue tanto una súplica como un testimonio del dolor que la unía a nuestro mundo.
La sesión continuó, Jenny sondeando suavemente, tratando de desentrañar los hilos de la historia de Eleanor. A través de los susurros fragmentados, surgió una historia de pérdida y añoranza. Eleanor había sido madre a principios de la década de 1900, su hijo se había visto afectado por una enfermedad, su propia vida truncada por el dolor. A medida que se desarrollaba la narración, el miedo anterior de Lily se transformó en empatía. Ella es solo una mamá que extraña a su bebé, susurró, con la voz llena de emoción. Sí, cariño, le susurré, igualmente conmovido. Y vamos a ayudarla si podemos. Jenny concluyó la sesión con una promesa a Eleanor, que haríamos todo lo posible para ayudarla en su viaje hacia la paz, para liberarla de las cadenas de su dolor. Después de asegurarse de que todos los dispositivos estuvieran apagados, Jenny se volvió hacia nosotros, con una expresión solemne en su rostro. Este es un espíritu fuerte, atado por emociones poderosas. Pero creo que podemos ayudarla a seguir adelante. Requerirá más trabajo, más comprensión, pero es posible. Mientras estábamos sentados allí, procesando los eventos de la noche, el miedo que una vez nubló nuestras acciones dio paso a la determinación de ayudar. Eleanor, una madre separada de su hijo, había cruzado el velo buscando consuelo, su historia era un susurro en la oscuridad que había encontrado oídos comprensivos. La ayudaremos, dije, más a mí mismo que a Lily o Jenny. Tenemos que hacerlo. Lily, siempre la encarnación de la inocencia y la compasión, asintió. Por Eleanor, dijo en voz baja, un voto de un corazón joven tocado por el dolor de otro. La noche ciertamente había traído respuestas, pero también puso al descubierto el camino que teníamos que recorrer, un camino de comprensión, compasión y determinación para traer paz a un alma atormentada durante mucho tiempo por la pérdida. Juntos, con la guía de Jenny, nos embarcaríamos en este viaje, nuestro vínculo fortalecido por el compromiso compartido de corregir los errores de un pasado que no es el nuestro, pero que está intrínsecamente vinculado al corazón de nuestro hogar. Los días posteriores a nuestro encuentro con Eleanor fueron un torbellino de actividad y anticipación. Jenny pasó horas investigando registros históricos, buscando cualquier rastro de Eleanor y su hija, creyendo que comprender la historia podría ser la clave para ayudar a su espíritu a encontrar la paz. Mientras tanto, me concentré en Lily, asegurándome de que la terrible experiencia no la hubiera dejado asustada o abrumada. Su resiliencia, sin embargo, nunca dejó de sorprenderme. Una noche, mientras Jenny revisaba minuciosamente los viejos registros del censo en nuestra mesa del comedor, soltó un suave suspiro de descubrimiento. La encontré, anunció, con la voz teñida de emoción y reverencia. Eleanor Rigby murió en 1912, 6 meses después de que su hijo, Thomas, sucumbiera a la influenza. Lily, que había estado dibujando en silencio, levantó la vista. ¿Podemos decirle que sabemos de Thomas ahora? ¿Eso la hará feliz? Jenny le sonrió gentilmente. Eso es exactamente lo que vamos a intentar, Lily. A veces, los espíritus permanecen porque tienen asuntos pendientes o no pueden soltarlos. Al reconocer su historia, podríamos ayudarla a encontrar el cierre que necesita. El plan estaba establecido. Esa noche, nos reunimos nuevamente en la sala de estar, el aire espeso con el aroma de salvia que Jenny había quemado antes. La grabadora digital se colocó en el centro de nuestro círculo, un testigo silencioso preparado para capturar lo invisible. Eleanor, nos hemos enterado de tu pérdida, comenzó Jenny, con voz firme y compasiva. Sabemos lo de Thomas. Lamentamos profundamente lo que has pasado. El silencio que siguió fue palpable, una respiración colectiva contenida en anticipación. Entonces, suavemente, casi imperceptiblemente, la grabadora cobró vida. Mi bebé, susurró una voz, la tristeza en esas dos palabras casi abrumadora. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y ella le susurró, él está a salvo, Eleanor. Él te está esperando. Extendí la mano,
tomando la mano de Lily en la mía, ofreciendo apoyo silencioso mientras Jenny continuaba hablando al aire, sus palabras un puente entre los vivos y los muertos. Eleanor, es hora de que vuelvas a estar con Thomas. No tienes que quedarte aquí, en este dolor. Permítanos ayudarlo a seguir adelante, a encontrar la paz con su hijo. La habitación se enfrió, una señal tangible de la presencia de Leonor entre nosotros. Entonces, como si se hubiera reventado una presa, el calor volvió a inundar, el peso opresivo que había permanecido en la casa durante días disipándose como niebla al sol de la mañana. La grabadora capturó un susurro final, un suave gracias que resonó en la ahora tranquila habitación. Jenny apagó el dispositivo, con el rostro sereno, reflejando la calma que se había apoderado de nosotros. Lo hicimos, dijo en voz baja. Ella fue a buscar a su hijo. Ella está en paz. Lily, todavía agarrándome la mano, sonrió entre lágrimas. Adiós, Eleanor. Espero que Thomas y tú estéis felices. Esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, la casa se sintió diferente, más liviana, como si finalmente se hubiera liberado un aliento retenido durante mucho tiempo. Lily dormía profundamente, la sombra del miedo que una vez había perseguido sus sueños ahora desterrada por nuestro esfuerzo colectivo para ayudar a un alma perdida a encontrar el camino a casa. En los días siguientes, se reanudó la normalidad de la vida. El recuerdo de Eleanor y su difícil situación fue un recordatorio conmovedor de la profundidad de las emociones humanas, trascendiendo los límites de la vida y la muerte. La visita de Jenny se convirtió en un recuerdo preciado, un testimonio de la fuerza de la amistad y el poder de la compasión. Lily, siempre curiosa, me preguntó una noche mientras estábamos sentados mirando las estrellas: «Tía, ¿crees que Eleanor y Thomas nos están mirando ahora?» ¿De las estrellas? La abracé de cerca, mirando al cielo nocturno. Tal vez lo sean, cariño. Tal vez lo sean. Y así, nuestro extraordinario viaje concluyó, no con fanfarria, sino con un reconocimiento silencioso de los misterios que nos rodean y la comprensión de que, a veces, las conexiones más profundas son las forjadas en la oscuridad susurrante entre el pasado y el presente, los vivos y los muertos. La historia de Eleanor, aunque arraigada en la tragedia, nos enseñó sobre la naturaleza perdurable del amor y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Era una lección que esperaba que Lily llevara siempre consigo, una lección de empatía, coraje y la esperanza perdurable de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar luz que nos guíe a casa.